Su nombre? María Rosas. Antes del Sinaí, ¿cómo era la vida? Completamente destruido, obispo. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, en depresión, una niña desahuciada con autismo. Médicamente no había cura. Dijeron que la niña no iba a hacer una vida normal. La niña no hablaba. No podía sostener su cuerpo como ahora. Dependía de ortopédicos, botas ortopédicas para tener balance en el cuerpo. No se podía comunicar con nosotros. La diagnosticaron con 80% de autismo. Tenía retención de orines, una asma severa. No podía comer. Debido a las retenciones urinarias, nosotros pasábamos días en los hospitales, pasábamos más tiempo en una sala de emergencia que en la casa. Nos empezamos a desesperar, empezábamos a pelear con mi esposo. En los 25 años que llevamos de casados, hasta ahora fue el problema más difícil que nos tocó enfrentar, porque cuando te dicen que no hay solución para tu problema, uno pierde hasta las ganas de vivir, porque cuando toca en los hijos es en el corazón de uno. Por medio de una invitación, mi hermana llamó una vez, la niña lloraba, yo lloraba porque ella no se podía comunicar. En mi casa era una casa de locos porque ella lloraba, yo lloraba, la veía llorar, solo me agarraba la cabeza y decía qué era lo que estaba pasando. Yo decía, Dios, ¿por qué me pasa esto? Una de esas mi hermana llama, yo contesto y me dice qué es lo que está pasando, le cuento lo que está pasando. Inmediatamente se comunica a la Iglesia Universal de Brooklyn. Era caso perdido para a medicina. Sí. Não ia falar. No iba a caminar. Não ia caminar. No vida normal. Así fue como llegamos a la iglesia nosotros. Yo en una profunda depresión, en mi cabeza quedó solamente dando vuelta las palabras de la psicóloga. Por el diagnóstico de su hija, yo me atrevo a asegurar que cuando la niña vaya creciendo va a sufrir de epilepsia. Yo sentí que mi corazón se hizo chiquito y yo dije, no, yo no acepto eso. Cuando yo llegué a la iglesia, el obispo Franklin me dijo, tranquila, la niña va a estar bien. Fue la primera vez que escuché una buena noticia, que ella iba a estar bien. Usted solo crea, ella va a estar bien. Trajimos a la niña, empezamos a perseverar, traje a mi esposo, traje a mi hijo. Cuando llegamos a poco tiempo se empezó a hablar de la campaña del monte Sinaí. El Sinaí. Del Sinaí. Se decía que el monte de los imposibles. Una palabra que me quedó hasta ahora. Todo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo me quedé con eso hasta el día de hoy. Yo no veo imposibles. Unimos nuestra fe, cada quien hizo su sacrificio. Nosotros queríamos la sanidad. Yo era diabética también, yo no sé ni cuándo me curé porque mi mente estaba fija todo en la niña, porque ninguna madre acepta tener una niña enferma, ningún familiar, y yo no aceptaba eso tampoco. Cuando yo subí al altar, yo determiné, yo dije, Dios, yo no voy a poder con este problema, si tú no me ayudas, yo estoy perdido, porque si los médicos dicen que no hay solución, el único que hace milagros es Dios, nos quedamos en la dependencia de Dios. Yo le dije a mi esposo, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío. Mi hijo ya estaba generando también lo de él, pero nosotros queríamos llamar la atención de Dios. Nosotros queríamos que Dios nos respondiera. Yo no sabía cuándo, mas yo sabía que Dios lo iba a hacer. Y así fue, cuando yo subí al altar, yo sentía que los pies me temblaban, yo subí sudando, pero cuando yo bajé con paz. ¿Y qué pasó? La semana, obispo, nos acostamos a dormir como siempre. La niña despertó de madrugada y se sentó. Yo dormía con ella porque como ella a veces se levantaba y corría sin rumbo fijo, siempre yo estaba al pendiente de ella. Ella se sentó, me quedó mirando y me dijo, hola mamá, cosa que nos dejó sorprendidos. Nosotros lo veíamos y nosotros mismos no creíamos lo que estábamos mirando. Ella empezó a vernos, hola mamá, empezó a caminar, empezó a ver sus juguetes, sus libros, esto, lo otro, empezó a llamarlo por su nombre. Nosotros nos quedamos, solo nos mirábamos unos a otros, pero más adentro yo sabía que el altar era la que nos estaba dando la respuesta. Y hoy ella está totalmente sanada. Escuelas especiales, está en escuela regular,
habla 2 idiomas, el inglés y español, tiene un don de dibujar único, es muy inteligente en la escuela, y una niña que ni hay que enseñarle ni decirle que tiene que leer su Biblia, nosotros estamos aprendiendo de ella, porque hay cosas que nosotros como adultos no hemos aprendido, más sin embargo ella a veces nos explica la palabra de Dios como una niña ya mayor. Um milagre comprovado por la medicina. Sí, después de que le quitaron el diagnóstico, porque ella la diagnosticaron en el 2013, y en el 2015 nosotros no bajamos del altar, nosotros seguimos perseverando, porque yo sabía que cuando a ella le quitaran el diagnóstico iban a venir, los médicos no iban a quedarse así, ellos iban a ver pruebas más difíciles, como haciendo ver, si le quitaron el diagnóstico, ella está bien, entonces lo que nosotros le digamos, la niña tiene que contestar. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando a ella le hacían evaluaciones, a mí me sacaban para que la niña se quedara, para que ella, gracias a Dios, más tardaban en entrar que en salir. Porque ella misma, hubo una ocasión que ella misma avergonzó a la psicóloga. Cuando la psicóloga preguntó algo y la psicóloga dijo, ¿quieres que te repita la pregunta? Y ella dijo, sí, porque su inglés de usted es un poquito complicado, no es muy clear. Y me dijo ella, mamá, usted sabe que yo avergoncé al malo para que yo pudiera salir adelante. És um milagre del Sinaí. Deixe-me falar com ella, por favor. Su nombre? Nayeli Brosa. Qual é sua idade? 9. Vida normal. Sí. Amém. Que Deus bendiga a ustedes muito mais.